Sistemas de información complejos, módulo 01, señalética del taller de diseño y comunicación visual de la licenciatura en diseño y comunicación visual de UDELAR. Hoy vamos a ver métodos estructurados dentro de lo que es la metodología proyectual. Para empezar vamos a citar a Bruno Munari cuando dice que la creatividad no es sinónimo de improvisación sin método. La serie de operaciones del método obedece a valores objetivos que se convierten en instrumentos operativos para los proyectistas creativos. Bruno Munari era un diseñador industrial y en el libro Cómo nacen los objetos estableció una serie de pasos que, para su entender, organizan la forma de trabajo de los proyectistas creativos y separa de alguna manera el hacer del diseñador improvisado con el hacer del diseñador metódico que sigue esta serie de pasos. Se basa en el método científico y en la organización de Descartes, pero le agrega la cuota creativa dentro del proceso de trabajo. Munari dice que el problema ya tiene todos los elementos para su solución. El tema es que hay que encontrarlos. Es decir, analizando el problema, estudiando el problema en su totalidad, vamos a poder encontrar la solución que lo resuelva, ¿sí? Lograr un proceso de decisiones explícitas, exponer la lógica de dichas decisiones y reducir la posibilidad de llevar a cabo decisiones que no están fundamentadas son los objetivos de los métodos estructurados. Estos autores, Carl y Steven, que también son diseñadores industriales, y lo que dicen es que no solo tenemos que seguir un proceso de trabajo, sino que ese proceso de trabajo tiene el objetivo de evidenciar las tomas de decisiones y exponer sus lógicas, de tal forma de minimizar aquellas decisiones que como diseñadores solemos tomar por cuestiones más arbitrarias o, si se quiere, hasta de un tema de piel, ¿no? De cosas que nos gustan o que nos dejamos influenciar por ejemplo, las tendencias estéticas del momento, sin que sean realmente soluciones propias de ese proceso de trabajo. Los métodos estructurados son sumamente autodocumentados en su proceso de ejecución. Es decir, siguiendo los pasos del método, lo que se crea es un conjunto de registros de ese proceso con las tomas de las decisiones que fuimos llevando adelante. Y este material, los autores dicen que es fundamental guardarlo para la futura referencia, es decir, para cuando tengamos que enfrentarnos a un proyecto similar en el futuro, ¿sí? Nosotros, en realidad, estamos acostumbrados a estas organizaciones de los procesos como estudiantes cuando hacemos las carpetas de entrega. ¿Qué es sino la pieza de entrega de carpeta? Una organización de lo que fuimos haciendo desde el inicio del ejercicio hasta la entrega final, donde establecemos desde los bocetos, la investigación que hicimos sobre el comitente, las distintas alternativas que fuimos generando. Están ordenadas las herramientas que usamos para ir tomando las decisiones hasta el producto final. Bueno, los autores dicen que eso que estamos tan acostumbrados a hacer como diseñadores en nuestra fase de estudiantes, es una herramienta para nuestra reflexión como profesionales al momento de estar trabajando en distintos proyectos. Con la ayuda de listas de verificación nos aseguramos de no olvidarnos aspectos importantes. Una lista de verificación lo que es una especie de lista de aquellas cosas que tenemos que hacer para cumplir con los objetivos del proyecto. Es común que muchos de nosotros organicemos como listaditos de estas cosas que tenemos pendientes y vayamos tachando a medida que las vamos completando. Algunas personas incluso las organizan en agendas y se establecen, digamos, metas día a día. Bueno, hoy tengo que cumplir con tal parte del trabajo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos enfrentamos a métodos para desarrollar proyectos complejos, ¿sí? Complejos por su volumen de trabajo, complejos por su tiempo
de ejecución. Esta tendencia a hacer listas no puede quedar simplemente como algo que algunos pocos realizan para no perderse, sino que tiene que ser tomado como realmente como una herramienta de trabajo para todos los que están en el proyecto. Por lo tanto, nosotros consideramos que estas listas de verificación se combinan muy bien con lo que son los diagramas de Gantt, ¿sí? Busquen diagramas de Gantt. Los diagramas de Gantt lo que hacen es organizar lo que hay que hacer, sería en la lista, pero también con los plazos que tenemos para hacerlos. Porque es importante entender que hay algunas cosas que para lograrlas dependen de haberlo conseguido la información de otras. Es decir, están concatenadas. No puedo avanzar en el tema B si no logré terminar el tema A, ¿sí? Y muchas veces tengo que entender que además tengo fechas límites donde tengo que llegar con ciertos objetivos para cierto momento. El diagrama de Gantt lo que nos permite es visualizar a la vez las tareas que tengo que hacer con los plazos con los cuales tengo que cumplir, ¿sí? Con una herramienta que se vuelve fundamental en este tipo de procesos. Aquí estamos viendo una imagen ilustrativa nomás de lo que fue el proyecto para el Hotel Faena, que es un hotel que queda en Puerto Madero, Argentina, que llevó adelante el estudio de diseño Rocamora. El Hotel Faena se volvió en su momento muy famoso porque decían que fue diseñado por Philip Stark. Philip Stark también, un diseñador de los años 90, muy popular, muy extravagante, si se quiere, en sus diseños, que en realidad lo que hizo fue ir hasta Puerto Madero al hotel, trazó unas indicaciones, se dio media vuelta y se fue. Y en realidad los que llevaron adelante todo el desarrollo del sistema de diseño de ese hotel, tanto en la parte de diseño de identidad, como vamos a ver, incluso diseñaron las esencias, los aromas de las habitaciones, por poner un ejemplo, lo hizo en realidad el estudio Rocamora. Aquí en la ilustración vemos que decidieron desde cómo iban a hacer las pantuflas con esa F bordada, toda la papelería, por supuesto, hasta estos artículos que les digo de esencias y de jabones y de cuestiones que están asociadas, obviamente, en este caso, a los hoteles. Este proyecto, o sea, diseñar todos los elementos visuales y gráficos que incidieron en la identidad del hotel, llevó 1 año y medio, ¿sí? Con, por supuesto, etapas de reunión, de validación con el comitente. No sé si exactamente hicieron un diagrama de Gantt, pero sí establecieron todas las etapas que tenían que desarrollar, ¿sí? Todas las piezas que tenían que diseñar y los tiempos que tenían que hacer. O sea que medianamente cumplieron con esto del diagrama. Y eso impreso ocupaba una habitación de alto, ¿sí? Y todo el perímetro de la habitación, o sea, 5 metros, ¿sí? De espacio temporal, digamos, de todo lo que implicaba ese proyecto. Pero lo hicieron para poder visualizar físicamente en qué etapa estaban, ¿sí? Qué faltaba hacer y qué necesitaban hacer para poder continuar con el proyecto. Bien, volvamos entonces a lo que establece Munari, que son las etapas que tenemos que tener para lograr la solución en un proyecto. A partir de ahora, nosotros no vamos a hablar de cualquier proyecto, sino que vamos a estar hablando de el sistema señalético como objetivo a resolver. Para resolver el problema, debemos definirlo en su conjunto. La definición del problema ayuda a establecer los límites de la investigación. Esto es fundamental. Todo proyecto complejo requiere una gran investigación y, como vamos a ver más adelante, un diagnóstico de situación, en este caso de la institución que requiere el sistema señalético. Investigar implica ahondar y empezar a meternos en los distintos temas que hacen al problema. Y esa investigación muchas veces nos juega una mala pasada en el sentido de que empezamos a abrir campos de estudio y empezamos a perder el foco de realmente qué es lo que necesitamos. Empezamos a encontrar información que nos parece relevante y el problema lo empezamos a abrir cada vez más.
y llega un momento que corremos riesgo de que se vuelva inabarcable y no poder cumplir con los plazos de entrega que corresponden a ese proyecto. Por lo tanto, para que esto no nos suceda, lo que tenemos que hacer es definir ese problema. Una definición de problema, por lo general, debería tener una dimensión temporal, una dimensión geográfica y geográfico-espacial y una dimensión de las personas o los públicos a los cuales va a estar atendiendo. En este caso, cuando hablamos de señalética, la dimensión temporal no es tan relevante y sí vamos a tomar en cuenta la institución para la cual vamos a estar trabajando, la espacialidad que va a estar involucrada, no solo de la institución, sino dónde se inserta esa institución en un amplio, en un entorno más amplio, puede ser el barrio, puede ser una determinada área de la ciudad, etcétera. Y también vamos a tener, por supuesto, los públicos, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a saber, poder irnos guiando en qué vamos a averiguar de cada uno de estos componentes. Por lo tanto, el problema se debe, a su vez, descomponer en estos elementos que van a ser subproblemas. Si nosotros tenemos que la institución, los públicos y el entorno van a ser subproblemas del proyecto señalético, y a su vez le vamos a agregar la propia señalética como categoría de estudio, de investigación, como un subproblema, podemos descomponer cada uno de estos 4 elementos en problemas particulares, ¿sí? Vamos entonces a tener el problema, la definición del problema y los componentes de ese problema. Estos componentes son los que vamos a tratar de investigar. Si nosotros tenemos que dentro de uno de esos componentes del problema es la institución, para entender la institución podemos recurrir a la historia, los organigramas o cómo se estructura esa institución. Por ejemplo, si tiene un cuerpo directivo, si tiene distintos, cómo se organizan los funcionarios, los departamentos que establecen esa institución, si tiene sectores, si tiene equipos de trabajo, si tiene determinada organización por departamentos o por áreas, ¿sí? Y así vamos a empezar a conseguir la información que necesitamos. Esos departamentos o esas áreas, ¿cómo se llaman? ¿Cuáles son las que son más importantes? Aquellas que tienen un acceso público, por ejemplo. Por otro lado tenemos el entorno. Cuando nosotros hablamos del entorno, tenemos que recurrir, bueno, a planos, a características de ubicación geográfica, a reconocer en esa ubicación geográfica o en esos planos cuáles son las puertas de ingreso, cómo se desplaza la gente, qué tipo de elementos para moverse en el espacio tienes, tiene ascensores, tiene escaleras, las puertas de acceso son todas públicas o algunas están restringidas, por ejemplo, para personal únicamente. En fin, eso hace a entender el entorno y el espacio, pero que por supuesto se cruza en algún momento con la institución. Es decir, si nosotros tenemos los distintos departamentos de la institución, vamos a poder cruzarlos donde esos departamentos se ubican en ese espacio. Nosotros tenemos el problema, la definición de ese problema, al cual hemos trabajado en pequeños componentes o en pequeños grupos, subgrupos de problemas, como hablábamos de la institución, del edificio o del espacio, de los públicos, de la propia señalética como campo de trabajo. Y entonces lo que vamos a hacer es recopilar datos de estos componentes del problema. Entonces, cuando hablamos de la institución, tendremos la historia, tendremos cómo se organiza internamente, si tiene departamentos o divisiones, tendremos los planos del lugar y entonces dentro del entorno podremos establecer las puertas de acceso, podremos establecer si tiene escaleras, encontrarlas, ¿sí? Definirlas en ese espacio. Vamos a tener por otro lado lo que son los públicos, entonces podremos hacerles preguntas de por qué van al lugar o cuáles son sus recorridos que hacen en ese espacio. En fin,
vamos a empezar a recoger información. Cuando hablamos de la tipología señalética, vamos a tener información respecto de materialidades o tipos de carteles, cómo organizarlos. Y vamos a hacer también un relevamiento fotográfico de las señalizaciones que hay en el espacio. Esto de alguna manera se vincula con la presentación de cómo nos movemos en el espacio, donde nosotros marcábamos que las personas de por sí colocan indicaciones y colocan señalizaciones, tratando de organizar y tratando de regular el comportamiento de las personas que habitan en ese espacio. Esto para nosotros es fundamental en la recopilación de datos, ¿sí? Nosotros vamos a tener que relevar, sacar fotografías de todas esas intervenciones en el espacio. ¿Por qué? Porque luego nosotros vamos a analizar esos datos. Es decir, de esa lectura de las intervenciones que las personas hacen de por sí, vamos a poder leer cuáles van a ameritar una intervención en el sistema señalético y cuáles no. Si nosotros vemos que hay una intervención fuerte respecto de la gestión de los residuos en el edificio, es decir, papeleras, no tirar basura, reciclar, separar los residuos húmedos de los residuos secos, etcétera, etcétera. Y estas intervenciones son señalizaciones que las personas hacen de forma tal de respetar unas normas de higiene o un sistema de reciclado, nosotros vamos a tener que, como proyectistas, tomar en cuenta si eso va a formar parte de nuestro sistema señalético o no. Es decir, si es una necesidad que amerita ser atendida a través del sistema señalético, o por el contrario lo vamos a despreciar. Hay que saber que en el caso de que nosotros los despreciemos, vamos a seguir habilitando la existencia de señalizaciones precarias o caseras, porque para el problema para las personas va a seguir estando, ¿sí? Volviendo al caso de Munari, una vez que nosotros analizamos entonces toda esta información, lo que vamos a hacer es trabajarla creativamente para encontrar la solución. Nosotros nos tomamos el atrevimiento de modificar el esquema de Munari y entender que en realidad, cuando Munari establece de trabajar creativamente, nosotros vamos a estar operando en el propio diseño del sistema señalético. No significa que toda la parte de investigación no forme parte del proceso de diseño, sino que tiene que formar parte de cualquier proceso, ¿no? Es decir, nosotros cuando desarrollamos una identidad institucional, por poner un ejemplo, también vamos a tener que definir el problema, deshacerlo en componentes, recopilar datos, analizar esos datos para ponernos a diseñar la identidad. En este caso, nosotros lo que vamos a diseñar es el sistema señalético. O sea, acá ya empezamos a trabajar sobre nuestro propio proyecto, ¿sí? Y por supuesto que vamos a estar trabajando creativamente. Pero nos interesa dejar sentado que la creatividad también va a ser empleada para el análisis de los datos y también va a ser creada o utilizada para la recopilación de esos datos. Es decir, nosotros cuando recopilamos datos debemos ser creativos en la forma de cómo conseguir la información y qué es lo que nos puede dar información. Por ejemplo, nosotros podemos, para analizar cuáles son las rutas de acceso que utilizan las personas para llegar a una institución, podemos preguntarle a las personas, bueno, ¿cómo haces para llegar hasta acá? ¿Sí? ¿Qué caminos tomás para llegar? Podemos, por otro lado, analizar las paradas de los ómnibus, dónde están, y por lo tanto empezar a establecer ciertos recorridos que pueden hacer las personas, eh, intuyendo desde la parada hasta la puerta de acceso de la institución. Otra cosa que podemos hacer es ir un día, instalarnos y hacer una observación participante y tomar nota, tomar registro de lo que nosotros estamos observando en ese momento. Bueno, cómo las personas atraviesan y entran a la institución, atraviesan el espacio y entran a la institución. Pero también podríamos, en el caso de que el entorno no los permitiera, observar simplemente el pasto, ¿sí?,
de la entrada y ver las rutas de acceso cómo quedan marcadas en la gramilla, es decir, donde la vegetación está desgastada, donde podemos ver que hay hasta tierra, y desde ese lugar analizar cuáles son los caminos más transitados para llegar a esa institución y registrarlos fotográficamente. ¿Cuál de las formas que acabo de mencionar es la más efectiva? ¿Sí? En realidad, nosotros lo que debemos hacer es un cruce de información, ¿sí? Para poder tener una idea cabal, no solo de lo que me dicen que hacen las personas, sino de lo que yo observo que hacen y de los registros que puedan quedar en otro tipo de soportes, como puede ser en el propio pasto. Por eso decimos que la creatividad aquí también es importante, porque yo tengo que ser, si se quiere, abierto a observar qué es lo que de ese caso en particular de estudio, qué es lo que me puede brindar información. Por eso vamos a tomar 3 consejos que nos trae Jorge Frascara sobre lo que necesitamos los diseñadores para poder llevar adelante una buena investigación. Y él dice, lo primero que necesitamos es imaginación para concebir todo el espectro de problemas que debe enfrentarse y imaginación para generar las estrategias para poder enfrentar esos problemas. Por otro lado, lo que necesitamos es comprensión de las situaciones diversas a las propias. Esto es muy relevante porque tendemos como personas a ponernos siempre en el lugar, o sea, a analizar los problemas siempre desde nuestra perspectiva. Yo no haría tal cosa, a mí me parece tal otra. ¿Cómo puede pasar tal cosa? Y sin embargo, cuando nosotros investigamos, tenemos que salir nosotros, o sea, tomar distancia del tema a investigar para poder ser objetivos de situaciones que son distintas, perspectivas que son diferentes, formas de actuar que no compartimos. Es decir, salir de nuestro propio ombligo y poder observar las situaciones de la forma más diversa posible. Y finalmente, lo que nos recomienda Frascara es tener tenacidad. ¿Sí? Tenacidad para realmente y no superficialmente hacer todas las preguntas y analizar todas las respuestas. Es decir, volviendo al caso de Munari, es poder recopilar la mayor cantidad de información y poder analizar toda esa información. Cuando hablamos del análisis, recuerden que es hacer tener esa postura reflexiva y analítica, o sea, de pensamiento sobre los datos que nosotros logramos conseguir. Así que ya podemos entrar en lo que sería el diagnóstico. Todo proyecto complejo requiere que nosotros planteemos un diagnóstico de la situación como profesionales. El diagnóstico en sí, como definición, lo que es, proviene del mundo médico, ¿sí? Y su definición es: ¿qué es un diagnóstico? Arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas y signos. Nosotros, obviamente, cambiamos, al traerlo al mundo del diseño, y en este caso en particular, no vamos a estar trabajando con enfermedades, pero sí vamos a estar trabajando con instituciones. Por lo tanto, la definición nos queda: arte o acto de conocer la naturaleza de una institución mediante la observación de sus síntomas y signos. Los síntomas son aquellas cuestiones que nos despiertan el análisis de los signos. Los signos van a ser los que nosotros vamos a encontrar en la investigación. Un diagnóstico se constituye como un medio de análisis que permite el cambio de un estado de incertidumbre a otro de conocimiento para su adecuada dirección. Podríamos también plantear que en vez de dirección podríamos ser resolución del problema. Nosotros lo que tenemos que hacer en el diagnóstico es pasar de nuevo del no conocimiento del problema o de la situación que se plantea al conocimiento para poder proyectar en consecuencia y que nuestro proceso de diseño cumpla con las necesidades que hemos detectado.
una definición de Matus que dice que el diagnóstico es la verdad sobre una realidad vista con el rigor de un analista que domina la teoría económica. Recordemos que Matus era economista. Nosotros también podemos cambiar la teoría económica por la teoría de diseño. O sea que el diagnóstico es la verdad sobre una realidad vista con el rigor de un analista que domina la teoría del diseño. Es decir, todas las lecturas que nosotros hagamos sobre la información que podamos conseguir, la vamos a hacer siempre desde la teoría del diseño. ¿Sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces cuando conseguimos información que le es propia a otras disciplinas, pongamos el caso de recursos humanos o de administración, cuando hablamos del organigrama o la estructura de división de departamentos de una institución. Nuestro análisis de esa información siempre va a ser con el objetivo de entender cómo las personas van a tener que guiarse en ese espacio, en este caso que estamos hablando de señalética. Pero en ningún momento vamos a poder desde la disciplina del diseño establecerle a la institución que cambie su organización o que mude cierto departamento de la planta alta a la planta baja para facilitar el acceso, porque eso no nos corresponde a nosotros como profesionales del diseño de comunicación visual. ¿Ah? Los componentes del diagnóstico son descriptivo, analítico y conclusivo. ¿Qué significa esto? Todo diagnóstico tiene que, en una primera etapa, para lograrlo, ser descriptivo. Nosotros lo primero que vamos a hacer de cada uno de los componentes del problema que encontramos es describir la situación. La institución es así. El público es este. El espacio lo encontré de esta manera. Es importante que lo describamos objetivamente y sin dar juicio de valores, sin decir si está bien o está mal. La institución la encontré de esta manera y está mal por tal cosa, tal cosa, tal cosa. O fue horrible cuando entramos y vimos lo desprolijo que estaba el espacio. Eso no es una descripción objetiva. Lo que estamos haciendo es teñir la descripción con perspectivas propias, con juicios de valores sobre lo que encontramos. ¿Ah? Realmente esto es importante. Tenemos que hacer un esfuerzo como profesionales para evitar este tipo de juicios y este tipo de comentarios cuando estamos haciendo un diagnóstico. Una vez que yo describo la situación y todas las distintas etapas que tengo que investigar, lo que voy a hacer es analizar, como decía Munari, analizar los datos, ¿sí? Y entonces nos volvemos analíticos. Para analizar vamos a utilizar distintas herramientas de análisis. O sea, el análisis no va a ser espontáneo, ¿sí? Vamos a elegir las herramientas de análisis que vamos a aplicar a esos datos, vamos a cruzar la información y de ese cruce de información vamos a llegar a una lectura. Esa lectura va a ser reflexiva. Es decir, nosotros vamos a poder decir, ahora sí, si está bien o está mal en función de tal aspecto en comparación con tal otro aspecto. Podemos llegar a encontrar, por ejemplo, contradicciones. Las autoridades de la institución me dicen una cosa, el portero de la institución me dice otra, y los pacientes o los estudiantes o el público que no o sea, que es un usuario, pero que no está vinculado directamente a la institución propiamente dicha, en un grado de dependencia, si se quiere, opina otra. Entonces, ahí ya tengo un panorama más complejo, pero más real, de lo que realmente sucede en ese espacio, ¿sí? Y por lo tanto puedo generar lecturas al respecto. Finalmente, llego a la etapa conclusiva. Las conclusiones son lo que de alguna manera se desprende de la lectura analítica y empieza a pensar en posición proyectista o de resolución de problemas, ¿sí? Es decir, yo describo la situación, la analizo y entonces sí puedo decir está bien, está mal y por lo tanto puedo decir, bueno, lo que está bien lo vamos a reforzar
en una propuesta, lo que está mal lo vamos a tratar de cambiar en una propuesta. O sea que las conclusiones son esas ideas o esos elementos que empiezan a surgir que requieren ser atendidas desde el proyecto. Por lo tanto, el diagnóstico va a ser descriptivo, como decíamos, analítico y conclusivo. Es a partir de las conclusiones que se generarán los requisitos de diseño para el desarrollo del sistema señalético, el cual se va a abordar creativamente. Esto es volviendo a las palabras de Munari. Lo importante de lo descriptivo, analítico y conclusivo es que los manejemos juntos en cada uno de los componentes del problema. Es decir, si yo tengo que analizar hacer la investigación de la institución, yo voy a describir la institución, la voy a analizar y la voy a concluir. Cuando hable de los públicos objetivos, voy a describir los públicos, analizarlos y concluir al respecto. Cuando hable del edificio, voy a describir el edificio, voy a analizarlo a través de las distintas herramientas de análisis que vamos a ver más adelante y voy a concluir al respecto. Cuando hable de los sistemas señaléticos en general, y en particular lo que voy a empezar a encontrar que este espacio necesita, voy a organizar la información, describirla, analizarla y concluir al respecto. Es importante entonces que entendamos que estas tres fases se van a hacer en ese orden, describir, analizar y concluir, pero para cada uno de los componentes de la investigación. Y al final, lo que sí aconsejamos es tener un apartado de conclusiones generales, donde voy a tomar cada una de las conclusiones particulares y lo que voy a hacer es ponderar, establecer de todo lo que concluí qué va a ser más relevante para atender en mi sistema señalético y qué cosas van a ser menos relevantes o incluso las voy a descartar y no las voy a tomar en cuenta para el desarrollo del sistema. Así llegamos al fin de las estructuras de trabajo, de la metodología estructurada que vamos a empezar a aplicar en este proyecto y les recomendamos seguir con la presentación de entorno, institución y usuarios para poder establecer nuestros componentes y poder empezar a buscar la información de nuestro caso de estudio. Muchas gracias.